Dentro de la ecología, los investigadores trabajan en conjunto en 5 amplios niveles, llamados niveles de complejidad, algunas veces por separado o algunas veces en conjunto. Todos los organismos biológicos se ubican dentro de sistemas que se interrelacionan entre sí en distintos niveles. A esto le llamamos organización ecológica, y dentro de ella están sus subniveles, quienes son los niveles de complejidad, empezando por un individuo, seguido por la población, una comunidad, el ecosistema y por último la biosfera, conceptos que más adelante les relataremos. Como último, espero que les guste este documental. Fue hecho con mucho trabajo y pues espero que les agrade. Individuo. El término individuo se refiere a un ser u organismo considerado de una manera aislada en su singularidad y especificidad. En general, puede tener varios significados según el contexto. Número 1. Biología. Un individuo es un organismo único, de una especie en particular, por ejemplo, un ser humano, un animal o una planta que tiene características distintivas que lo diferencian de otros miembros de su especie. Número 2. Sociología y psicología. Un individuo se refiere a una persona con identidad propia, que posee características, comportamientos y pensamientos que lo diferencian de los demás. Aquí se enfatiza la singularidad de la persona en la relación a la sociedad. Número 3. Filosofía. En la filosofía, el individuo puede ser visto como una identidad separada y autónoma, con una existencia y esencia propia. A menudo se discuten conceptos de identidad y diferencia, libertad y determinismo en la relación del individuo. Número 4. Derecho. En el ámbito legal, el individuo es una persona física con derechos y deberes reconocidos por la ley. En todos estos contextos, la idea central es la singularidad y distinción de un ser o entidad, en contraste con un grupo o colectivo. El individuo y la sociedad están intrínsecamente vinculados en una relación compleja y bidireccional. Aquí se exploran varios aspectos clave de esta relación. Número 1. Interdependencia. Número 2. Desarrollo personal y social. Número 3. Derechos y responsabilidades. Número 4. Conflictos y equilibrios. Y por último, número 5. Innovación y cambio social. En resumen, el individuo y la sociedad están en una relación dinámica, donde ambos se influyen y moldean mutuamente. La comprensión de esta relación es fundamental para abordar temas de justicia social, desarrollo humano y cohesión social. Población. La población se refiere a un conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un área geográfica determinada y que generalmente comparten ciertos rasgos o características. Ese término puede aplicarse en diferentes contextos. Número 1. Demografía. En el ámbito humano, la población se refiere al total de personas que viven en un lugar específico, como una ciudad, país o continente. Se estudia en términos de características como el tamaño, la distribución, la densidad, la edad, el sexo, la tasa de natalidad y mortalidad, entre otros. Biología. En biología, una población es un grupo de organismos de la misma especie que viven en la misma área y que interactúan y se reproducen entre sí. Las poblaciones pueden ser objeto de estudios sobre su tamaño, estructura
genética, dinámica y adaptaciones al entorno. En general, el estudio de la población implica el análisis de cómo y por qué el número de la composición de los individuos cambian con el tiempo y el espacio. La población en la sociedad se refiere a la totalidad de individuos que viven en el área geográfica específica y forman una comunidad organizada con estructuras sociales, políticas y económicas. En el contexto humano, la población se analiza y a través de diversas dimensiones. Número 1. Demografía. Número 2. Estructura social. Número 3. Economía. Número 4. Urbanización. Número 5. Cultura y educación. Número 6. Salud pública. El estudio de la población en la sociedad permite entender cómo los individuos y los grupos interactúan dentro de una comunidad y cómo las políticas públicas pueden influir en el bienestar social, las tendencias y cambios geográficos. También tienen implicaciones importantes para la planificación y desarrollo sustentable. Población. Mi nombre es Aranza Priego García y dentro de este documental yo les voy a explicar lo que es comunidad. La comunidad, más que nada nosotros entendemos que es un grupo de personas, individuos, miembros que comparten intereses, valores, objetivos y características que regularmente son de manera física en su interacción. Más que nada nosotros entendemos que comunidad tiene diversos aspectos claves que amplían muchísimo su manera o su concepción. Nosotros podemos decir que la comunidad es una interacción y una conexión donde ellos comparten habitualmente algo. Pero también nosotros tenemos que entender que no siempre se van a conectar físicamente, pero también se van a conectar virtualmente, ya que esto es a través de plataformas. También nosotros entendemos, y más que nada en este documental vamos a entender que lo que nosotros estamos presentando son las diversidades que hay entre el ámbito natural. En este caso nosotros estamos hablando sobre los animales. También nosotros dentro de esto y tomando en cuenta de los animales, las comunidades se identifican por una identidad compartida. Esto viene a decir que siempre van a ser unos miembros dentro y que se van a identificar de acuerdo a lo que hay en su función, en donde tienen experiencias o intereses compartidos. Nosotros entendemos que los peces siempre van a estar juntos y no regularmente separados, ya que si nosotros entendemos que los peces solos son unas presas mayormente expuestas a mamíferos o más que nada a los peces que están dentro y que son más altos a niveles de la red trófica. Nosotros también podemos decir que también se consideran diversamente a su diversidad y a los cambios y adaptación que hay. Nosotros entendemos que ya no estamos en los tiempos de antes y que actualmente nosotros evolucionamos con el tiempo y también a medida de que los miembros cambian y se enfrentan a nuevas circunstancias. Esto puede decir que tanto los peces como nosotros cambiamos y nos adaptamos a diferentes desafíos y necesidades emergentes. También podemos decir que estos rasgos comúnmente pueden ser diversos en términos de la composición de sus miembros, experiencias y perspectivas individuales. También otra cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta es los tipos de comunidades, porque si bien lo sabemos, podemos decir que simplemente por haber 2 o 3 personas juntas, con una identidad compartida, con una interacción y una adaptación en un entorno, es una comunidad, pero no. También existen diversos tipos de comunidades, que son las geográficas, las virtuales, las profesionales, las étnicas y culturales y las religiosas. Tomando más en cuenta las geográficas, son basadas en una ubicación física,
como podemos decirlo, en este caso, el tipo de agua y en el tipo de lugar que ellos se interaccionen entre sí. También tenemos que tomar en cuenta la importancia que hay entre ellos, el sentido de pertenencia, el apoyo, la participación y el desarrollo personal. También no podemos decir que los peces tienen un desarrollo personal ante cualquier ojo de persona que lo vea. No, sino depende mucho, permiten el crecimiento y también a través de la interacción. Como nosotros lo venimos mencionando, es la colaboración en proyectos comunitarios. En este caso nosotros podemos decir que los peces tienen un tipo de colaboración hacia nuestro entorno. También es fundamental nosotros comentar que el tipo de comunidad también se mira a nivel local, micro, regional o meso o global o macro. Es también una complejidad o diversidad transversal, ya que nosotros tenemos que ver el tipo de gobernización que hay entre ellos y el tipo de importancia que nosotros le tenemos que tomar en cuenta. Sin en cambio, nosotros también podemos decir, en pocas palabras, que la comunidad en sus diferentes niveles de complejidad ofrece una visión, una profundidad de cómo las personas se organizan, también los miembros, interactúan y se relacionan entre sí, en entornos locales, regionales y globales, impactando en diversos aspectos de la vida social, cultural, política y económica. Vamos a hablar sobre los ecosistemas. Un ecosistema es una biomasa y biotipos, un conjunto de biomasa y biotipos en una zona específica. Estos se conforman en dos, que es el terrestre y los acuáticos. En el que ahorita estoy es un ecosistema terrestre que se llama llanura. En este pues el juego que lleva todos estos el ecosistema juega un papel muy importante porque sin él no pudieran vivir varios ecosistemas. Muchas población de animales y flora y fauna que pueda decirse tienen que subsistir en un ecosistema, ya sea terrestre o acuático, y pues eso es todo. Como pueden ver, este es otro tipo de ecosistema diferente. Se compone de flora y fauna, en este caso pues árboles, bosque, y pues, en este caso pues fauna de que convive con todos estos tipos de ecosistema. Este tipo de ecosistema sirve mucho para sobrevivir a varias especies. Es un tipo de ecosistema que pues atribuye a las otras especies y es sustentable ella misma, ya que pues las plantas, hay animales herbívoros que comen las plantas, y los animales carnívoros que comen animales herbívoros. Entonces pues ese es un conjunto de biomasa y bioecosistema. La biosfera es la capa del planeta Tierra donde se desarrolla y sustenta la vida. Incluye la superficie terrestre, los océanos y la atmósfera, hasta cierta altura hasta donde se encuentran los organismos vivos. Podemos decir que la biosfera tiene unos componentes que viene siendo la atmósfera, que lo sustituye. La capa gaseosa que rodea la Tierra proporciona oxígeno, dióxido de carbono y otros gases esenciales para la vida. La hidrosfera, todas las formas de agua en la Tierra, incluidos los océanos, ríos, lagos y aguas subterráneas, es quien incluye esta parte. Y por último, la litosfera, es la capa sólida externa de la Tierra que incluye la corteza terrestre y la parte superior del manto. Dentro de la biosfera podemos decir que existen interacciones y ciclos.
Está caracterizada por complejas interacciones entre los organismos vivos y su entorno abiótico, que vienen siendo factores físicos y químicos. Estas interacciones incluyen ciclos biogeoquímicos como el ciclo del carbono, nitrógeno y agua, que son fundamentales para la vida en la Tierra. También existe una organización de la biosfera, que viene siendo los ecosistemas, los biomas o biodiversidad. En los ecosistemas podemos decir que existe una unidad funcional y dinámica compuesta por comunidades biológicas interactuantes y entorno abiótico. Por ejemplo, podemos decir que son los bosques, arrecifes, coralinos y praderas y lagos. Los biomas podemos decir que son grandes regiones ecológicas con caracterizadas distintas en términos de clima, vegetación y fauna. Por ejemplo, los bosques tropicales, la tundra, el desierto o la taiga. En la biodiversidad podemos decir que son las variedades de formas de vida en la Tierra, incluyendo la diversidad genética de especies y de ecosistemas. Existe en esta una importancia que contribuye a la estabilidad y resiliencia a los ecosistemas, proporcionada servicios ecosistémicos cruciales como la polinización, la purificación del agua y la regularización del clima. También tenemos que tomar en cuenta que dentro de la biosfera existe una importancia que es sumamente sostenibilidad ambiental. Podemos decir que la biosfera nos proporciona recursos naturales y los servicios ecosistémicos necesarios para mantener la vida en la Tierra, incluyendo alimentos, agua, aire limpio y materiales para la construcción del ser humano. Dentro de hablando y promocionando el humano, debemos también tomar en cuenta que existe un impacto humano, que vienen siendo las actividades humanas como la deforestación, la urbanización, el cambio climático, la afectación y más que nada que existe una gran consecuencia a través de esto y que puede tener para graves tiempos para la vida en el planeta. También podemos nosotros también decir que existe una relación entre la gravedad y la biosfera, que también podemos decir que existe la gravedad y la atmósfera, que en esto podemos contemplar los gases, la retención de gases atmosféricos. La gravedad de la Tierra es crucial para retener la atmósfera alrededor del planeta. Esta fuerza gravitacional impide que los gases escapen al espacio exterior, lo cual es fundamental para mantener las condiciones necesarias para la vida. También existe una estabilidad de la atmósfera que sin ella no nos podría ayudar a mantener la capa de gases alrededor de la Tierra en una distribución estable. Sin la gravedad adecuada, los gases atmosféricos podrían dispararse o incluso escapar al espacio, alterando significativamente las condiciones ambientales necesarias para la vida. También tenemos las cantidades de gases que proporcionalmente existe una composición de los gases en la atmósfera que son críticas para la biosfera. Por ejemplo, el oxígeno es esencial para la respiración de muchos organismos, mientras que el dióxido de carbono es fundamental para la fotosíntesis de las plantas. También podemos decir, y tomando en cuenta nuevamente lo del humano, que hay impactos de actividades humanas que vienen siendo los cambios climáticos y la contaminación atmosférica. Tomando en cuenta más que la contaminación atmosférica tiene una liberación de contaminantes atmosféricos como aerosoles y gases nocivos, pueden contener impactos negativos en la salud de los ecosistemas y así como en la salud humana. Tomando en esto y en conclusión podemos decir que la biosfera, la gravedad y la composición de la atmósfera están íntimamente relacionadas y son interdependientes.